Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, esto es Tutoriales Kames y quien les habla Kames Andrade, y hoy vamos a ver cómo llevar materiales de Substance Painter a Blender de dos formas. La primera de ellas va a ser esta con este carrito azul, que va a ser muy rápida. En este primer video vamos a ver cómo son esas conexiones supremamente rápidas y de la forma más sencilla posible. Y vamos a ver un segundo ejemplo, vamos a ver este segundo ejemplo en el segundo video, es decir, en la segunda parte de este video. Vamos a ver todo el proceso, pero un poco más con calma, y vamos a explicar cada detalle partiendo desde Substance hasta Blender, distintas formas de cómo conectar los materiales, posibles soluciones a problemas. Así que si quieren saber todo respecto a cómo traer materiales de Substance Painter acá a Blender, pues quédense en este tutorial. Antes de iniciar, quiero comentarles que estos modelos, tanto las escenas en Blender, tanto las escenas en Substance Painter, los materiales, los modelos, todo está disponible para descarga, pero para las personas que sean miembros del canal. Abajo hay un botoncito que dice unirte. Si le das clic, ahí te va a dar todos los detalles. Es un pago mensual muy mínimo, es $1, con el que vas a contribuir al crecimiento del canal, y al mismo tiempo pues vas a tener algunas recompensas adicionales. Así que no siendo más, vamos a iniciar este tutorial. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que sería la parte más sencilla de exportar las texturas a Blender. Entonces tengo esta versión de mi carrito aquí, azulito, con todas las cuestiones, y hay algo especial en que lo que tenemos que fijarnos, y son la cantidad de UDIMs o de espacios de UDIMs que hemos utilizado. En este caso, el último número es el número 1015 o 1015. Entonces, muy especial ese número, que lo tenemos que tener en la cuenta. Podríamos haber utilizado cualquiera de estos, por ejemplo, el 1045, qué sé yo, cualquiera de esos. Tenemos que tener en cuenta cuál es el último que hemos utilizado. Entonces, vamos a exportar esto rápidamente y vamos a darle en File, vamos a darle en Export Textures. Y listo, empezamos con esto. Ahora, lo primero que nos pide es dónde queremos guardar nuestras texturas. Substance Painter nos da esta ruta por defecto, y yo no quiero esa ruta. Voy a buscar mi ruta donde quiero guardar mis texturas. Aquí tengo una carpeta donde las voy a guardar. Se llama texturas V1, que es para este primer ejemplo. Seleccionar carpeta y listo. El segundo paso es un poco más complicado, pero tampoco tanto. Nos pide que elijamos un tipo de plantilla para el shader que va a exportar, y esto lo que tenemos que hacer es irnos a Output Templates, y no nos vamos a complicar la vida. Hay uno que se llama Metallic Roughness, y ese es el que tenemos que elegir, pero tenemos que hacer unos pequeños cambios, y al tener que hacer unos cambios en la plantilla, pues mejor lo duplicamos para no dañar la original. Así que vamos a seleccionar este Metallic Roughness, le vamos a dar clic derecho y le damos Duplicate. Al Duplicate tenemos acá, y vamos a ponerle Blender, o podemos ponerle al inicio Blender PBR Metallic Roughness, y listo. Con eso vamos a trabajar. Ok, ¿qué es lo que vamos a modificar de esta plantilla? Pues básicamente es que no necesitamos el mapa de emisión, porque en este modelo que estoy pintando no necesito o no tengo emisif, así que pues no lo necesito. Lo voy a borrar con esta X de acá. Lo segundo que tenemos que cambiar es que el espacio de color de las normales tiene que ser distinto, ya que Blender trabaja con OpenGL y no con DirectX. Para cambiar, fíjense que en la parte de acá aparece con normal, el normal DirectX, pero nosotros necesitamos el OpenGL. Para cambiarlo, simplemente seleccionamos aquí donde dice OpenGL, vamos al normal. Fíjense que aquí dice Mesh Texture Set, Normal Color Space. Aquí lo vamos a soltar donde dice RGB, y lo vamos a cambiar donde dice RGB Channel. Y ahora fíjense que ahora sí está activado y hasta tiene un color como grisecito, no sé. Y también este mismo color de acá está grisecito. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Ahora vamos aquí y vamos a buscar la plantilla, que debería llamarse Blender, yo no sé qué, está al final. Listo. Con eso ya logramos exportar lo que necesitamos. Ahora bien, vamos a cambiar esto de acá, que es el formato. Por ahora pues no nos vamos a complicar y vamos a utilizar el JPG. JPG, sí,
Ahí está. Y nos está preguntando cuál es la resolución de la textura. En este caso puede ser un 4K que viene bien para este ejemplo. Y la dilatación en el padding vamos a dejarla en dilatación infinita. Ahora sí, vamos a poder exportar. Cuando modificamos esta plantilla no necesitamos guardar nada porque ella se guarda automáticamente. Ahora sí, vamos a darle en exportar, fijándonos que todo esté correcto. Le doy export y listo. Ya una vez termine, ahora sí nos vamos a Blender. Listo, ya ha terminado de exportar mis texturas y debería tener una carpeta llena con todas estas texturas, así que son los distintos mapas proyectados en cada uno de los espacios de UDIM. Vamos a abrir Blender y tenemos acá nuestro carrito y quiero recordarles que las escenas, todos los modelos 3D, las escenas originales con las que trabajamos, las texturas, todo va a estar disponible para los miembros del canal. Si quieres hacerte miembro del canal, recuerda que en la parte de abajo por allí hay un botón que dice unirte, le das clic y ahí te da toda la información para unirte. Así que bueno, de todas maneras, si tienes un modelo propio, pues no es necesario que hagas eso. Si quieres tener ese modelo y seguir el tutorial tal cual, pues ya vas a saber que para poder descargar el modelo y todas las cosas originales, pues vas a necesitar unirte al canal y obtener de esa manera el enlace para descargar todo. Muy bien, estamos aquí con el Mini Cooper, entonces vamos a ponerle la textura rápidamente. Antes de poner la textura tenemos que activar algo. Si es la primera vez que instalan el Blender, seguramente este add-on estará desactivado. Vamos a Edit, vamos a Preferences y en Preferences vamos a buscar la pestaña de Add-ons, que son como la especie de plugins, pero Blender los llama Add-ons. Vamos a seleccionar aquí y vamos a buscar en la parte de acá arriba, vamos a poner Node para que nos active este Node Wrangler. No sé cómo se pronuncia eso, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a activarlo, que esté el chulito puesto allí y listo. Una vez tengamos eso, cerramos y ya no nos preocupamos de más. Vamos entonces a la pestaña de Shading que tenemos aquí. Tenemos nuestro carrito y fíjense que pues está todo bonito, pero no tienes las texturas ni los materiales. Tiene este único material, pero no tiene las texturas conectadas. Vamos a conectarla de la forma más sencilla posible y es con el comando de teclado Control Shift T. Control Shift y T de tetero. Ahora, entonces vamos a buscar la carpeta texturas V1 y aquí está. Listo, entonces en este caso me aparecen todas las texturas y lo que voy a hacer es seleccionar la que dice 101, es decir, la primera de todas ellas. Entonces vamos a Mini Cooper Base Color 101, Mini Cooper Hide 1001, no 101, 1001, Metallic, Normal y Roughness. Ahí tenemos los mapas y le vamos a dar Principal Texture Setup. Y lo que hace automáticamente es crearme todas las conexiones. No necesito hacer nada en cuanto a conexiones porque automáticamente me genera todos los mapas y la ruta específica de donde va cada uno conectado. Adicional a esto, cada uno de los mapas está con el color space correspondiente. En este caso el base color está en sRGB y el resto está en non-color. Fíjense, non-color y non-color. Esto es algo bastante bien. El tema de las normales, del mapa de normales, fíjense que ya está con su cosito de convertidor de normales puesto y el displacement ya está todo listo. Pero tenemos un problema y es un problema grande. Las texturas no están como deberían estar. Y bueno, aquí es que tenemos que solucionar algo de forma manual. Y para hacerlo vamos a seleccionar, por ejemplo, el base color. Y en la parte de abajo donde dice single image, no lo está reconociendo como UDIMs. Nos lo conecta bien, pero no lo reconoce como UDIMs. Bueno, unas por otras. Simplemente le damos en UDIM Tiles. Y pues, aparentemente hizo algo. Si nos vamos a la parte de atrás, ya está correcta la parte del primer UDIM. Y el resto, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tener que ir uno por uno y dándole aquí en UDIM Tile. La otra forma en que podemos hacerlo es seleccionar, por ejemplo, el Roughness. Vamos a esta pestaña que está aquí al lado, que es el visor de imágenes. Y le vamos a activar el menú contextual que está en esta flechita o con la tecla N de niño. Vamos aquí donde dice Image y fíjense que pues aquí está la textura. Voy a seleccionarla.
Pues, perdón, voy a cambiar aquí de Single Image a Udim Tiles, lo mismo que estaba haciendo arriba, pero pues aquí lo hago más fácilmente. Entonces puedo seleccionar cada uno de estos y ya está en Udim Tiles. Aquí vamos a Udim Tiles y Udim Tiles. Listo. Ahora pues tenemos solo una parte que parece estar bien, pero ¿y el resto de las cosas? Listo. Ya reconoció que es un Udim Tiles y un Udim Tile, pero no me está mostrando el resto de espacios de texturas en el Udim. Vamos a devolvernos al color y esto es porque fíjense que solo tiene una aquí, tiene la 1001. Vamos a tener que ponerlo manualmente. Vamos a darle clic en este más y recuerden el número mágico que tenía 15 Udims, es decir, que estábamos utilizando la última hasta el número 15, pues vamos a tener que poner 15 aquí. Así tengamos, hoy hayamos ocupado la 1 y la 2 y luego la 30 por arriba, vamos a tener que poner 30 pues para que rellene todo eso de ahí al 30. Entonces le voy a poner 15, le voy a poner OK. Esperemos un segundo que reaccione, por favor. Listo. Ahora me pone esto en negro y sigue sin rellenar el modelo. Y esto es solo porque tenemos que darle aquí en este botón de actualizar. Y listo. Ahora sí, fíjense que está funcionando y tiene todo. Vamos a tener que repetir exactamente este mismo paso con cada una de las texturas. Entonces vamos acá, vamos al más y vamos a ponerle el número 15, Enter, OK. Una vez me salgan los cuadritos de Udims, pues no los reconoce a la primera, así que tenemos que recordarle con este botón. Le recordamos con el botoncito y ahora sí funciona. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. 15, OK. Es un poco engorroso, lo sé, pero pues es mucho más sencillo que estar conectando todo manualmente. Bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte de este tutorial. Y listo, ya tengo todos los mapas conectados, les hice el mismo proceso y fíjense que ahora pues ya se ve correctamente como debería verse. Es un proceso, como les dije, un poco engorroso, pero pues a la final es más sencillo que tratar de conectar todas esas texturas de forma manual. Así que esta es la primera parte y esta es la forma más rápida. Esta es como la más rápida que podemos hacer para conectar todo cuando venimos de Substance Painter. En la siguiente parte, en el siguiente video, vamos a ver este proceso con mucho más detalle, porque este es uno de los casos que uno podría decir ideales, que es un Udim con una sola textura, con un solo material. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando tenemos múltiples materiales y cuando queremos conectar todo de forma manual, aprender a hacer esto de forma manual. Así que eso es lo que vamos a ver en el segundo video, que ya les está apareciendo en la parte de allá. No se olviden de suscribirse, darle like si les ha gustado el video y nos vemos en la segunda parte de las Udims de Substance Painter a Blender.